Hola, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, con la doctora Fátima Abu Salem de la Universidad Americana de Beirut. Fátima, nos diste una plática excelente. Estamos aquí simplemente para andar un poquito más en esta conversación. Quiero simplemente indicarles a la audiencia que pueden escribir sus dudas en el chat en cualquier momento. Vamos simplemente a recopilar sus preguntas y responderlas en la sesión. Si tienen alguna pregunta que no se hayan respondido, bueno, simplemente vamos a asegurarnos de poder tomar todas sus preguntas y mandárselas simplemente a nuestros ponentes para que después la respondan. Bueno, comencemos con el proyecto de noticias falsas o fake news que presentaste, Fátima. ¿Es algo que crees que podría a lo mejor ahorita ya enviarse o publicarse para el consumo público este proyecto? Mira, creo que todavía tenemos que hacer mucho más trabajo antes de que podamos nosotros simplemente, de cierta forma, ponerlo a disposición de las personas. Es un trabajo que tiene gran responsabilidad detrás, por supuesto. Tenemos también que muchos datos parciales que tenemos en estos datos. Tenemos algunas funciones que estamos desarrollando. A lo mejor habría algún tipo de aportación o cuestionamiento que quisiera hacer la gente. Publicar dicho tipo de trabajo creo que es una tarea, por supuesto, adicional, ¿no? Para poderlo publicar. Tenemos que tener uno, dos, tres revisores que lo vean, decidir qué está bien, qué está mal, presentarlo de forma común, conjunta, tener comentarios, preguntas. Pero bueno, si vemos esta herramienta, simplemente podemos simplemente ver que, por supuesto, que tenemos que ser mucho más cuidadosos. Simplemente creo que aquí la cuestión más interesante que me gusta decir es que la podemos nosotros aquí simplemente asegurarnos de que sea lo suficientemente integral y que la interpretabilidad simplemente nos lleve simplemente a ver que los resultados también aquí para saber que un artículo es falso, por qué es falso, también simplemente para ver cómo se puede simplemente confiar en este módulo. También en esta sesión de conoce al ponente, aquí la siguiente pregunta tenemos aquí, ¿qué herramientas de datos simplemente nosotros podemos usar para escribir los datos a partir de estos puntos que tenemos, de acuerdo a cómo podemos identificar las noticias falsas en el Internet? La última vez que trabajamos con Fátima, hablamos un poquito más al respecto de esa sesión y tenemos, por supuesto, mujeres jóvenes, sobre todo que trabajan en este proyecto. Sí, totalmente, totalmente. Sobre todo tenemos excelentes mujeres. Muchas gracias por la pregunta. Sí, correcto. Mira, no sé si entendí bien la pregunta o no, si estamos hablando sobre el aspecto técnico sobre este borrador. Estamos usando Spark, que es un agrupador de información. También tenemos un módulo de transmisión que también trabaja con la transmisión de Spark para poder tener nosotros también simplemente las fuentes o simplemente de cierta forma filtrar o clasificar los datos de las fuentes. Simplemente cuando hablamos de esto que ya mencionábamos en mi presentación, tenemos que remontarnos al pasado y también regresar al presente, por ejemplo, para clasificar las noticias. Bueno, este módulo tiene simplemente una clase abstracta, también tiene una interfase tanto de chat como de clasificación. Se utilizan de alguna forma en la cual podemos nosotros también verlo de esta forma. Y también nos ayuda con esta parte y también tiene este tipo de puntos también para poder tener este tipo de noticias con artículos. Entonces, bueno, básicamente eso sería en cuanto a la parte técnica. Y también hay otra cuestión que es importante, es cómo podemos nosotros simplemente, bueno, clasificar o cómo encontrar cuál es la lógica de esta información clasificada. Tenemos que ver nosotros aquí la información que clasificamos, la usamos como puntos de referencia porque en ocasiones pensamos que si hay algún tipo de noticia falsa, cualquier tipo de material simplemente tiene que ser relativo a determinado artículo, quién emitió, quién publicó determinado artículo en un determinado lugar, por ejemplo, un químico o algún tipo de identificación ética. Entonces tenemos aquí una intuición. No solamente fue como una especie de selección aleatoria de los artículos para nada, ¿no? Así sin sentido. De nuevo me gustaría recordarles a nuestros participantes que nos escriban sus preguntas en el chat. Otra pregunta que también nos llegó de uno de nuestros participantes de platicar particularmente es cómo podemos nosotros utilizar este aprendizaje automatizado
para que sea más transparente, más entendible para la sociedad? Es una pregunta muy difícil que todo el mundo nos hace. Tenemos, por supuesto, también el deber también de responder de la forma correcta. Yo he notado que cuando, por ejemplo, platicamos con personas de otras disciplinas y decimos tenemos algo bueno que les podemos ofrecer, tenemos una herramienta muy fuerte de análisis de datos, inmediatamente nos hacen la pregunta, bueno, ¿y cómo nos pueden explicar qué es eso? Tengo que decir que hay ciertos niveles para poder responder esta pregunta. Estamos hablando sobre el usuario final, la última versión, que también nosotros conocemos respecto a esta herramienta, algún registro en línea, alguna revista. Si hablamos también sobre los expertos de datos en particular, sobre todo para este tipo de información. También hablamos sobre los desarrolladores también que quieren ver su trabajo y pensar que es lo suficientemente transparente. Por ejemplo, para los desarrolladores del campo, los colegas, queremos asegurarnos simplemente también para los investigadores jóvenes que los datos, en caso de que sea una posibilidad, por supuesto que sea importante, pero tenemos que ver que sea lo suficientemente limpia para que la gente la pueda utilizar, que se pueda codificar, que el código sea transparente, fácil de leer, que opere sin ningún problema. Finalmente es muy importante que las personas puedan reproducir su trabajo y también puedan simplemente trabajar con los colegas en el campo. De cierta forma también para la colaboración científica, lo que puedo hacer aquí como uso general, que se le puede dar a la herramienta, al final de cuentas podemos decirles que podemos también poder invertir en técnicas de interpretación de este aprendizaje automatizado. Esto nos muestra que también es un modelo que nos puede ayudar a, de cierta forma, predecir una mayor probabilidad de una determinada variabilidad. Por ejemplo, con una variable podemos decir, bueno, hay cierta probabilidad de que esto sea falso debido a esta causa o a esta otra causa, o el modelo considera que estas son las razones por las cuales a lo mejor podría ser tener un mayor impacto. Y una vez que también se desarrolle este tipo de confianza en este tipo de puntos críticos de forma correcta, entonces quizás podremos llegar al punto para pensar, mira, simplemente confío en esta herramienta que estás ofreciendo. Independientemente se puede ofrecer o explicar nuestra herramienta para entender cómo funciona. Y creo que es un poco difícil de hacer, sobre todo porque hay personas que no provienen de antecedentes, por ejemplo, de modelación o de modelo de datos. Entonces también aprenden a confiar en los resultados y simplemente hay que permitir que podamos tener simplemente este algoritmo para poder liberar su punto de predicción, porque tampoco podemos entender, por ejemplo, cómo funciona en determinados puntos. Claro. Gracias, Fátima. Ahora, al momento de predecir las necesidades de los refugiados sirios, ¿ahí cómo podemos nosotros determinar la calidad o el tamaño de los datos? Se trata de datos que recibimos de la Secretaría de Salud Pública del Líbano. Muchas personas saben que el Líbano es un país que sigue, por supuesto, simplemente trabajando donde tenemos una infraestructura que es bastante complicada de mantener. Tenemos datos que muchas veces se tienen que actualizar de forma manual. También tenemos muchísimos datos que hacen falta, errores lógicos. Entonces tenemos de cierta forma que eliminar todo esto porque no hay ninguna forma en la cual podremos nosotros hacerlo esto. Simplemente hay que enfocarnos simplemente los años, por ejemplo, de estos puntos donde también lo podemos mantener de buena forma. Simplemente hay que también invertir también en el hecho de que sea valioso, que las personas vengan y también propongan esto, digan su nombre en una oficina, simplemente para poder ver si le podemos anotar de cierta forma. Y si hay algún tipo de pérdida, por ejemplo, de ya sea de transmisión de datos, a lo mejor en el momento de ingresar los datos como tal, y todo eso ha sido bastante complicado. La mayoría de las operaciones del gobierno del Líbano todavía no se encuentran digitalizadas. Claro. Ahora, en cuanto al mismo proyecto, es decir, predecir las necesidades, podemos hablar respecto de cómo podemos nosotros superar el hecho de que los datos, por ejemplo, no eran de buen tamaño o de la calidad correcta. Eso es lo que pensaba justamente. Creo que también mencionaba en mi plática que hay que tener esta mentalidad, por ejemplo, de ser los receptores en la Secretaría de Salud Pública para que nos dé los datos, por ejemplo, para ver qué podemos hacer al respecto, si me va a servir de algo de alguna forma o no. Y para nosotros creo que la idea era que el cliente se tiene que preparar porque hay muchos datos, por ejemplo, muy técnicos, sobre todo al momento tenemos a la sociedad libanesa
donde dice que los refugiados simplemente están estirando los recursos, donde no podemos ir ahí debido a que hay una gran demanda, por ejemplo, de refugiados sirios, entonces hay cierta competencia en ciertos recursos escasos. Entonces pensamos, mira, tenemos que enfocarnos en que nuestro modelo pueda predecir de forma muy precisa estos ejemplos mucho más importantes, con picos mucho más importantes, porque es donde ahí las personas tienen que estar preparadas. Fuimos ahí y nos dimos cuenta de que hay suficiente aprendizaje automatizado, suficientes artículos en este sentido que hablan sobre una especie de aprendizaje desequilibrado en cuanto a la regresión. Y también hay muchas cosas que pasan en este tipo de aprendizaje automatizado, sobre todo en la cuestión estadística, como la teoría del cisne negro, y también otro tipo de conjunto de datos de regresión. Y también este tipo de información artificial de cierta forma puede llenar de más o lo que nosotros llamamos una clase de mayoría. Esto es una regresión que también, bueno, nos lleva a una categoría que también es muy importante, sobre todo para los datos de minoría, pero estamos hablando aquí de la mayoría. Y entonces nosotros, de cierta forma, al utilizar este aprendizaje automatizado, podemos simplemente llenar demasiados datos al modelo. Simplemente habría que ver si podemos ver, a lo mejor, de cierta forma, probar que nuestros modelos sí son precisos, aunque tengan ese tipo de información, simplemente para convencer a los usuarios que no importa el desempeño general, porque sí podemos nosotros capturar aquellos días en los cuales la demanda es mucho más alta y poder conocer la causa de por qué ocurre esto en determinado tiempo y determinado espacio, claro. En cuanto a esta conexión de espacio y tiempo, es algo que mencionaste tú mucho en tu plática. ¿Nos puedes hablar respecto a la intuición de base de esto? Sí, claro. Nuevamente, eso tiene que ver sobre la inteligencia artificial y lo local. Tenemos aquí puntos de unión donde escuchamos a personas que nos dicen que hay un determinado flujo, por ejemplo, hacia las personas a la frontera del Líbano, porque de acuerdo a la Secretaría, bueno, hay determinada situación que está ocurriendo. Y en un determinado momento podremos querer explicar esto, analizar los datos y saber si verdaderamente hay una dispersión de la demanda o si nosotros inferimos que si la demanda, por ejemplo, está más alta en determinada ubicación, que sí que a lo mejor seamos refugiados, entonces a lo mejor sí podremos simplemente saber cómo se están distribuyendo las personas, pero bueno, no siempre hay registros para demostrar dónde se encuentran las personas o dónde se encuentra la densidad como tal, pero también tenemos nosotros que pensar que si lo vinculamos al tiempo y el espacio y simplemente demostrar con una buena forma de convencer, de tal forma que sea convincente, a efecto de mostrar que más bien se encuentran en lugares donde hay, por ejemplo, más una asociación, por ejemplo, que te ayuda en este sentido. También es una motivación muy importante para nosotros, porque la mayoría de esta fluctuación que se presenta es una cuestión de que se relaciona de manera temporal con una escala mayor, por ejemplo, de personas, y también para simplemente identificar dónde se presentan algunos eventos, sobre todo para una determinada ubicación. Claro, gracias. Si regresamos al proyecto de las noticias falsas, ¿nos puedes explicar un poquito más al respecto de las funciones que están diseñando para permitir detectar estas noticias falsas de manera automática a través de un modelo de aprendizaje automatizado? Sí, mira, alguien que sea investigador en este tipo de detección de noticias falsas de manera automática, sabemos que la mayoría se encuentran sobre todo basados en determinadas bases de datos. Tenemos inclusive lingüistas, algunos términos que se utilizan. La comunidad tiene y que han desarrollado sobre todo para este tipo de detección de noticias falsas. Son más universales en general. Tenemos un nivel adicional de complejidad que tendríamos que agregar, porque esto es, por supuesto, una cuestión que está ocurriendo en el Oriente Medio, sobre todo por la cuestión de la democracia, y también por otro lado, también vamos a ver que los locales también, de cierta forma, vean que hay ciertos matices de la Secretaría, por ejemplo, respecto a qué es lo que puede pasar con el conflicto y bueno, tal vez puede tener algún tipo de desenlace desafortunado. Esto, por supuesto, también puede utilizar un determinado léxico, como lo podríamos decir de esta forma. Por ejemplo, hay artículos que tienen determinadas opiniones parciales, a lo mejor
una redacción un poquito más secretarial, más oficial. Eso nos puede ayudar a clasificar si es verdadera o falsa, o sea, desuniformidades, por ejemplo, o incongruencias. También podemos ver que hay distintos artículos, se supone del mismo medio de comunicación. Tal vez esto nos podrá llevar a ver que tiene distintos tipos o distintas posturas. Entonces, por supuesto que también nos puede indicar que el artículo podría ser falso. Entonces, son de las principales funciones rectoras que nos van a ayudar simplemente a detectar estas noticias falsas de acuerdo al contexto, por ejemplo, de la región, de la guerra, de lo que está ocurriendo en la región. Gracias, Fátima. Ahora tenemos una pregunta de Victoria Naipal. Nos la acaba de enviar en este momento. Victoria nos dice, muchas gracias, Fátima, por las respuestas a las preguntas anteriores. Mi pregunta sobre la transparencia de aprendizaje automatizado era más bien sobre el hecho de que el público en general, los científicos o los desarrolladores no confían en ella porque más bien es como una caja negra. Creo que si pudiéramos generar una aplicación de aprendizaje automatizado donde podamos darle seguimiento a distintos pasos de cómo se transforman los datos en información valiosa, sería mucho más aceptada, mucho más usada. A eso nos referimos, sí, por supuesto, pero mira, de nuevo, yo también enseño esta puntuación para las personas que vienen con este tipo de situaciones. Entonces, bueno, en ciertos lugares me siento yo más cómoda, sobre todo en sistemas que se basan en reglas, es muy fácil convencer a las personas de que de determinada forma llegó, por ejemplo, el modelo a determinar una cuestión final. Aquí podemos ver que, por ejemplo, como hablábamos de estos árboles de decisiones que se basan en decisiones, por supuesto, que de manera inherente están listos para estar expuestos al público y decir, mira, eso es lo que estamos haciendo. Pero en cuanto a los aspectos del aprendizaje automatizado y verlo como una caja negra, yo no creo que sea a lo mejor para la persona correcta. Hemos hablado sobre extracción de reglas, estos algoritmos que se utilizan para extracción de reglas, para el aprendizaje automatizado, pero creo que inclusive mucho antes de la interpretabilidad más moderna, cuestiones que ya se encuentran como datos vivos. También tenemos algunos datos donde tenemos publicaciones sobre extracción de reglas, también para ese tipo de máquinas de vectores. Yo a nivel personal no lo he usado y creo que conforme vaya surgiendo esta necesidad y en determinada ocasión también tenemos que invertir. En este momento creo que estamos tratando simplemente de saber que, bueno, le podemos explicar viendo nuestros árboles de decisiones, o simplemente ver cómo podemos llegar a esta conclusión, o también para poder llegar a algún tipo de información que pueda exhibirse de forma visual para identificar cómo se llegó a una predicción de variables, por ejemplo. Además de eso, o más allá de eso, yo personalmente no he a lo mejor hecho esto con tanto detalle, tal vez debería hacerlo, pero tal vez eventualmente lo haga. Bueno, ahora regresemos a el proyecto de telecomunicaciones que nos estabas comentando, Fátima, en la presentación que nos diste. ¿Cuáles fueron los principales sucesos en este proyecto en cuanto a los picos en la matriz de movilidad de los refugios? ¿Y tenía sentido o no estos resultados? Claro. Ahora, estos datos nos dio simplemente, esto nos ayudó al principio del año. También tenemos aquí simplemente que pudimos ver aquí cuánto lo hemos visto, sobre todo en este proyecto de la Secretaría de Salud. Pero nuevamente aquí haber impulsado esta duración de llamadas también durante el mes de noviembre de ese año, cuando simplemente lo hicimos en el 2007. Aquí es cuando hicimos esta campaña del EOS de Siria, donde pudimos simplemente ver cómo funcionó. Eso también fue en una época en la que la región simplemente estaba en Ruba o Sharqria, que también simplemente tuvo escasez de suministros. También hubo otra época en la que con este tipo de eventos nosotros simplemente nos acordamos que cuando estábamos aquí escuchando las noticias y simplemente sacándonos, por supuesto, tratando de hacer sentido de todo esto, simplemente podemos hacer las cosas que son así muy, muy buenas. Y aquí también simplemente podemos hacerlo así a través de la frecuencia de lo que tenemos en los entornos, otro tipo de ataques. Entonces también nos dimos cuenta de que la mayoría de estos picos se relacionan también con calamidades en el terreno, con las personas, por ejemplo, que les hace falta alimentos, suministros, y para nosotros fue bastante intuitivo simplemente convencernos de que sí, los resultados parece que tienen sentido. Yo tengo que decir que este proyecto de telecomunicaciones no progresó hacia un proyecto de analíticos que nos pueden llevar a explorar los datos. Teníamos que, de cierta forma, analizarla, y creo que fue importante, si no es que
tenía la misma importancia, igual que el módulo de aprendizaje automatizado. Y estamos tratando de hacer una predicción con esto y creo que básicamente lo podemos hacer en un año. Pero puede ser que las personas aprendan este protocolo si seguimos con esta observación, este protocolo de lo que está pasando y podemos estar más preparados para lo que sigue en el futuro. Claro. En el mismo proyecto, es difícil saber cómo le fue a este modelo. ¿Cuáles son algunas de las técnicas que se siguieron para asegurarse de que los modelos siguieron este esquema? En el fronte técnico siempre necesitamos una referencia lineal de desempeño. Entonces, en este conjunto de datos, por ejemplo, tenemos que hacer un poco de modelajes, por ejemplo, de espacio. Por ejemplo, los modelos que no necesitan ninguna de las características que creamos y ver cuál es el resultado, porque también durante este tipo de meta aprendizaje, Coral, Meral son algunas lenguas que se utilizaron y están diseñadas para algún tipo específico de datos o equilibrio entre clases, lo que quieran. Entonces, siempre hay estas referencias y hay que describirlo, pues relativamente hablando. Incluso si se tiene una alta exactitud, esta respuesta probablemente sea de una persona que está aprendiendo la lengua o de alguien, o a lo mejor la muestra es muy pequeña para saberlo y cosas de este estilo. Ok, tenemos 3 minutos más. Fátima, ¿nos podrías decir mientras esperamos a las preguntas de la audiencia, podrías decirnos sobre el desafío de las mujeres en este campo? Ser una científica, mujer científica de datos en esta región específica, ¿cuáles son los retos que has visto específicos de las mujeres que trabajan en este campo para poder seguir adelante? Pues los retos, por supuesto, que probablemente cualquier mujer se identifique con este tipo de retos. Por ejemplo, no sé, síndromos impuestos o decir a lo mejor no eres tan buena si estás trabajando en un campo que está dominado por los hombres, no vemos suficientes líderes de tu propio género o grupos. Entonces, bueno, es algo universal, me parece, pero sí nos afecta a muchas de nosotras. Trabajo como mentora de algunos proyectos y bueno, al principio pensé que era solo yo y después me di cuenta de que le pasa a todo mundo. El hecho de que tienes que hacer malabares entre tu vida y el trabajo. Entonces, casi todas las responsabilidades siguen en los hombros de las mujeres. Entonces, pues es algo universal. Pero para nosotras en la región, yo creo que tenemos aún más complejidad que tiene que ver con la ciencia y algo de lo más retador o de las circunstancias más retadoras, que no son solo circunstanciales, sino que continúan y continúan y de pronto te encuentras, no sé, esperan que publiques en lugares muy grandes o en campos muy amplios y tienes que hacerlo mientras piensas en ganarte la vida todos los días. Es algo de lo más difícil y bueno, si lo llevamos más a las diferencias de roles entre mujeres y hombres y cómo eh, llevan a cabo estas situaciones, pues no quiero generalizar, pero quisiera decir que las mujeres nos apanicamos más cuando hay algún problema que va a afectar a sus familias, por ejemplo. Muchas gracias, Fátima, por esta discusión, esta plática tan informativa, con tantas visiones.
Por supuesto, si los participantes tienen preguntas, envíelas y se las vamos a comunicar a Fátima y ella las va a responder. Muchísimas gracias, Fátima. Voy a completar lo que estás diciendo aquí. Para nosotras es un desafío, pero nosotras juntas podemos hacer la diferencia y para esto existe WITS. Este es nuestro objetivo. Claro, por supuesto. Muchas gracias.